a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a repasar algunos conceptos básicos y las ecuaciones que tienen que ver con el movimiento parabólico. Esto recuerda que corresponde a la sección de cinemática, que también te dejo en la descripción de este video, donde, por si te interesa, puedes revisar también las ecuaciones básicas del movimiento uniforme acelerado y los conceptos del movimiento uniforme rectilíneo. Sin más, empezamos. El movimiento parabólico se clasifica como un movimiento en dos dimensiones. Eso quiere decir, tiene tanto un movimiento en el eje X, que corresponde al eje horizontal, y en el eje Y, que corresponde al eje vertical. Así pues, el gráfico que ves a continuación corresponderá a los vectores que tienen que ver con la velocidad tanto en el eje X como en el eje Y. Recordemos que el movimiento parabólico lo podemos aplicar en varios casos de la vida cotidiana, ya sea para lanzar una pelota, para lanzar un perro o, para lanzarle la pelota a un perro. Como también podemos observar situaciones en las cuales un pájaro vuela o lanzar una roca o se puede lanzar cualquier tipo de proyectil que experimente una interacción con la gravedad. Si nos percatamos, en el eje X siempre se mantiene el mismo vector de la velocidad, es decir, este vector será constante. Por otro lado, si el vector velocidad es constante, significa que la aceleración corresponderá a un valor nulo, es decir, 0. Pero, si observamos el vector del eje vertical para la velocidad, nos daremos cuenta que cada vez será un poco más corto hasta el punto más alto de la parábola y posteriormente empezará a decrecer o crecer de manera negativa hasta el final de su trayectoria. Así pues, observamos que esto tiene que ver con una aceleración que ya en este caso para el eje Y no es nula y corresponde más bien a un valor constante, en este caso designada por la gravedad, que observaremos en el próximo gráfico. Ahora bien, a partir de estas relaciones entre las velocidades en X y las velocidades en Y, podemos obtener el vector resultante del movimiento parabólico que está subrayado aquí en color rojo. Así pues, esto se hace a partir de una suma de vectores de manera gráfica, pero también se puede realizar a partir de una relación trigonométrica. Si observamos el presente gráfico, nos daremos cuenta que tenemos de por sí un ángulo. Este ángulo nos está dando el grado de inclinación o el grado de pendiente con la cual estoy enviando el proyectil para que realice un movimiento parabólico. En ese orden de ideas, podemos determinar cuál es el vector resultante entre el vector velocidad en X y el vector velocidad en Y para obtener el vector o la suma de vectores para el movimiento parabólico que nos dará la trayectoria en cada punto de la parábola. Así pues, podemos hacer una relación trigonométrica para cada punto de la parábola que corresponda a determinar. En ese orden de ideas, podemos decir, en el eje horizontal establecer la velocidad en X y, por otro lado, en el eje vertical establecer la velocidad en Y. Y de esta forma podremos obtener geométricamente el vector resultante que corresponderá a esta línea que demarca la hipotenusa. Por otro lado, si nos damos cuenta, el vector en X será un cateto adyacente para una relación trigonométrica y por otro lado el vector en Y, si lo trazamos o reflejamos en el lado posterior, nos daremos cuenta que corresponderá al cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Así pues, daremos cuenta de una relación trigonométrica en las funciones que normalmente conocemos, las cuales son seno y coseno del ángulo. Si queremos obtener las relaciones para la velocidad en este tipo de movimiento parabólico, para el eje X basta con entender pues precisamente en qué cateto se ubica el eje de la velocidad, si en el cateto adyacente o en el cateto opuesto. De esta manera es evidente que en el eje horizontal de tanto del triángulo como del movimiento está el cateto adyacente y su relación con la hipotenusa, que tendrá que ver con la función coseno,
que corresponderá a cateto adyacente sobre hipotenusa. De esta forma, entonces tendremos que el valor de la velocidad en x será pues velocidad en x por el coseno del ángulo. Mientras que para la velocidad en el eje y corresponderá a un valor que está en el eje vertical que corresponde al cateto opuesto de este triángulo rectángulo y también el eje vertical de nuestro movimiento parabólico. Así pues, tendremos la relación de velocidad en y por el seno del ángulo, dado que esto es cateto opuesto sobre hipotenusa. Asimismo, podremos obtener de igual forma la relación geométrica de estos dos vectores, haciendo la suma vectorial, extrapolando o reflejando el vector en el eje x y el vector en el eje y. Así habremos obtenido el vector resultante que corresponderá a la hipotenusa. Ya habiendo obtenido los valores para la velocidad tanto en x como en y, ahora precisamos obtener las ecuaciones del movimiento tanto en x como en y. A continuación les muestro un gráfico de, en este caso, las aceleraciones que componen el movimiento parabólico. En este sentido, será simplemente el valor de la gravedad, dado que, como dijimos en la anterior diapositiva, el valor de la aceleración en el eje x es nulo, por lo tanto, la velocidad es siempre constante. Pero en el eje y siempre va a ir cambiando a medida que va subiendo y a medida que va bajando. Sin embargo, el valor de la gravedad, es decir, el de la aceleración, es siempre un valor constante. Así pues, vamos a obtener la relación tanto para las ecuaciones en el eje x como para las ecuaciones en el eje y de esta manera. Debemos tener en cuenta la ecuación general de la cinemática, es decir, x igual a x inicial más velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación, si no la recuerdas, te dejo un video en la descripción de este video donde explico claramente cómo se llega a esta ecuación a partir de una relación cinemática entre desplazamiento, velocidad, tiempo y aceleración. Continuando con nuestra temática, entonces ahora debemos tener en cuenta las ecuaciones tanto para el eje x como para el eje y. Así pues, en el eje x tendremos que, si partimos desde un punto inicial, pues podremos poner u omitir este valor según corresponda. En este caso, puedo ponerlo para hacer la ecuación un poco más general, es decir, posición inicial más la velocidad en x. Recordemos que la velocidad en x, como la calculamos en la anterior diapositiva, será igual a velocidad en x por el coseno del ángulo que estamos tratando. Y, en este caso, según la ecuación, por el tiempo. Más, tengamos en cuenta que, como el valor de la aceleración, en este caso en el eje x, es nulo, este valor de la aceleración por el tiempo al cuadrado queda igual a 0, porque cualquier valor que multiplica por 0 nos dará 0. Es decir, en este caso habremos obtenido de esta forma la ecuación para el eje x. Ahora, para el eje y, pues bastará con plantear precisamente el mismo argumento, pero en el eje vertical. Así pues, tendremos también una posición inicial en y más una velocidad en y, pero habiendo calculado con anticipación la velocidad en y, sabremos que esto será velocidad en y por el seno del ángulo por el tiempo. Más, en este caso, el término no se nos cancela porque esto será un medio de la aceleración, que sabemos que en este caso es la gravedad por el tiempo al cuadrado. De esta manera habremos encontrado tanto las ecuaciones para el eje x como para el eje y. Recordemos que esto es un movimiento por componentes. Bien, luego de haber obtenido las ecuaciones para el movimiento tanto en x como en y, procederemos a calcular algunas otras ecuaciones que nos serán de gran utilidad.
La primera de ellas es la del tiempo de subida y lo denotaremos por t sub s. Ahora bien, ¿cómo obtener la ecuación del tiempo de subida? Esto lo podemos plantear a partir de la ecuación de caída libre, la cual nos dice que la velocidad final será igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Recordemos que estas ecuaciones las vemos en la sección de caída libre y lanzamiento vertical. Si quieres ver el video te dejo el link en la descripción de este video. Bien, a continuación sabemos que, de acuerdo a las ecuaciones anteriores, la velocidad inicial en y estará dada por velocidad final igual a velocidad por el seno, la gravedad por el tiempo. Recordemos que esta ecuación la obtuvimos en la diapositiva anterior. Ahora bien, sabemos que en un lanzamiento vertical o en una caída libre, la velocidad final tiene que ser igual a 0. Es decir, este término podemos desde ya plantearlo como un 0. Luego, esto será 0 igual a velocidad por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Ahora el sentido de este negativo tiene que ver con que el movimiento va en contra de la dirección del vector gravedad. En ese orden de ideas, va en contra de la aceleración. Eso es lo que especifica este sentido negativo. Ahora, si yo quiero, en este caso, despejar el tiempo de subida, lo único que tengo que hacer es despejar la variable tiempo de esta ecuación. De esta manera, el tiempo de subida será igual entonces a velocidad por el seno del ángulo sobre la gravedad. Así habremos obtenido la ecuación para el tiempo de subida. Bien, luego de haber calculado el tiempo de subida, procederemos a calcular otra ecuación importante, la cual es el alcance máximo en el eje X. Recordemos que en X la aceleración es nula, por lo tanto el valor de la velocidad siempre es constante. Por ende, podemos plantear a partir de la relación del movimiento rectilíneo uniforme que X será igual a la velocidad por el tiempo. Recordando que el valor de la velocidad depende del ángulo, procederemos entonces a reemplazar esta variable por velocidad por el coseno del ángulo por el tiempo. Ahora, este tiempo, recordemos que si es el alcance máximo en X, tiene que ver tanto con el punto inicial hasta el punto más alto en el eje Y y desde el punto más alto hasta el otro punto más bajo en el eje X. Es decir, podemos plantear esto a partir de 2 veces el tiempo de subida. Por lo tanto, podemos reemplazar 2 veces el tiempo de subida en esta ecuación. Así pues, entonces esto será igual a X igual a velocidad por coseno del ángulo por 2 veces el tiempo de subida, que ya lo calculamos, es decir, velocidad por el seno del ángulo sobre la gravedad. Les recomiendo siempre separar sus operaciones con paréntesis. Esto les da la propiedad de ser más organizados en el planteamiento de sus relaciones matemáticas. Luego, multiplicando todos estos valores, entonces X será igual a 2 veces la velocidad al cuadrado por el coseno del ángulo por el seno del ángulo, todo sobre la gravedad. Bien, ahora, cabe recordar una propiedad trigonométrica que tiene que ver con la operación que estamos tratando, la cual dice que 2 veces el coseno del ángulo por el seno del ángulo será entonces seno de 2 veces el ángulo. Esta propiedad podemos aplicarla a continuación, es decir, el planteamiento de X quedaría X igual a velocidad al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo que estamos tratando, todo sobre la gravedad. Así pues, habremos obtenido la ecuación para el alcance máximo en el eje X. Espero que este video les haya sido de gran utilidad y que si tienen dudas con respecto a algunas ecuaciones, no duden en revisar la parte de caída libre, lanzamiento vertical y también las secciones de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniforme acelerado.
Por más, eso ha sido todo. Espero que se suscriban al canal y estén atentos a las notificaciones de nuevo material. Hasta la próxima.